Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversemos de Economía, un espacio que ofrece la televisión pública colombiana para que usted, amable televidente, tenga toda la información sobre esos temas de interés que tanto afectan el bolsillo de los hogares colombianos. Hoy tendremos un tema muy especial, un tema sobre el cual todos los colombianos siempre viven pendientes y es todo lo que tiene que ver con la vivienda, con la construcción de vivienda y más aún cuando estamos estrenando ministra de Vivienda. Por eso, esta noche los invitados no pueden ser más de lujo para conversar sobre estos temas y de economía y está con nosotros la nueva ministra de Vivienda, la doctora Elsa Noguera. Ministra, qué gusto tenerla aquí en Conversemos de Economía en la televisión pública y muchas gracias por aceptar esta invitación. John Jairo, al contrario, gracias a ti por invitarme. Yo además soy economista, feliz de estar aquí en tu programa, de poderle contar a todos los colombianos que es el momento de la vivienda y bueno, compartiendo con una gran aliada, una gran amiga, una persona a quien quiero tanto como es la doctora Sandra Forero. Así es, también está con nosotros la doctora Sandra Forero, ella es la presidenta de Camacol, también pues un gremio que efectivamente estaba haciendo todo ese seguimiento y conocedor a fondo de lo que es la construcción de vivienda. Doctora Sandra, bienvenida a Conversemos de Economía y es un gusto, por fin lo logramos. Lo hemos intentado un par de veces y por fin logramos estar en Conversemos de Economía. Un gusto. Muchas gracias, John Jairo, por la invitación. Para mí es más que un honor estar compartiendo en este programa con la nueva ministra, exalcaldesa, gran amiga, gran líder, y eso nos mantiene el optimismo, tener a esta nueva ministra que sabemos que va a mantener a la vivienda donde hasta ahora la hemos logrado mantener de la mano del gobierno nacional. Pues muy bien, y precisamente sobre optimismo y también en esta conversación, señora ministra y doctora Sandra, invitamos a los colombianos a que participen en esta conversación. Y para arrancar quiero invitarlos porque los hemos convocado, hemos hablado con ellos y la pregunta que les hemos hecho es si consideran que este es un buen momento para comprar su vivienda, para comprar su casa. Los invito a que escuchamos qué nos respondieron. Creo que no, porque las tasas de interés son bastante altas para los créditos a comparación de otros países. Pues yo creería que sí, es buen momento porque hay mucha gente que se está beneficiando por eso, pero en el momento de pagar es muy caro el impuesto que hay que pagar. Creo que siempre va a ser un buen momento, sin embargo las condiciones actuales dan cuenta de que sí existe posibilidades de préstamo mucho más fácil y el problema sería el valor que está teniendo en Bogotá, por ejemplo, las viviendas, pero siempre va a ser un buen momento para adquirir vivienda. Porque subió todo, subió el dólar y no hay presupuesto para comprar casa. Creería que sí, porque en este momento la finca raíz se valoriza cada día más. Creería que la finca raíz no tiene pierde. Uy, no, porque todo está tan caro, Colombia está vuelta a nada. Digamos, hay muchas facilidades que se están dando a todo nivel y hoy más que nunca la oportunidad que se le da al distrito, ya que en oportunidades anteriores fueron escasas esas posibilidades, ahorita se está manifestando la posibilidad que para todos poder adquirir casas, tanto vivienda de interés social como casas ya para personas que tengan más y mejores modos de pago. No, porque nosotros no estamos ganando prácticamente para comprar vivienda. Porque en primer lugar, para uno ir a un banco a un crédito le tiene que tener viviendas, entonces no le prestan la plata. Y en segundo, usted sabe que los trabajos están muy variables. Pues ahí está toda clase de opiniones, ministra, doctora Sandra. Ahora yo les traslado la pregunta a ustedes, ¿es un buen momento para comprar vivienda o todo este tema de tasas de interés, la incertidumbre por lo que está pasando con el empleo, puede frenar ese buen momento? Es el mejor momento para comprar vivienda. Creo que nunca antes en la historia de Colombia habíamos tenido tantas oportunidades, sobre todo una política de vivienda que arrancó en el 2012 cuando el presidente de la República pone al frente de la cartera en la que estoy hoy al vicepresidente Germán Vargas, luego Luis Felipe Henao, que hicieron un gran trabajo, que trabajaron de la mano con los constructores, con el sector financiero, hicieron equipo y formularon una política de vivienda que a mi juicio
lo más lindo de todo es que llega a todos los segmentos. Arrancó con la vivienda gratuita para la población vulnerable, luego las oportunidades de vivienda para las familias de nivel de ingresos bajos que están entre 1 y 2 salarios mínimos. Ahora hay grandes oportunidades en las familias que ganan entre 2 y 4 salarios mínimos, así como de 4 y 8 salarios mínimos. En fin, hoy lo que hay son oportunidades para los distintos segmentos de la población. Ahí mencionaban el tema de que las tasas de interés vienen subiendo, es una realidad, vienen subiendo, pero no desbordadamente como ocurre en el resto de países de Latinoamérica. Recordemos pues que hay una situación económica de desaceleración de nuestros vecinos. Colombia es quizás el país que mejor desempeño viene registrando en su economía, pero lo importante es que las políticas del gobierno nacional precisamente prevén eso. Colocan subsidios no solo a la cuota inicial, sino a la tasa, que ayudan a compensar ese incremento que puede estar dándose en las tasas. O sea que hoy la gente consigue unas cuotas en los préstamos de los bancos menores a los que están pagando en arriendo. Entonces, nuevamente considero que es el momento para los colombianos comprar vivienda. Muy bien, doctora Sandra Forero, presidenta de Camacol, ¿es un buen momento para comprar vivienda? Totalmente, John Jairo. Es un momento, hay varias cosas que dijeron los televidentes y reitero lo que dice la ministra. La política de vivienda en este momento está diseñada para llegar a cualquier segmento de la población. Y me refiero a lo que decían algunos de los televidentes, es que las tasas, en el 2000, tal vez en el 2005 las tasas estaban en 18.7%, estamos en 12.7% y sí han aumentado, pero siguen siendo históricamente bajas. Y una cosa que no pueden perder los colombianos de vista es los subsidios a la demanda están en el mercado y jamás el aumento que se está dando ahorita lo absorbe el beneficio del subsidio, le queda un beneficio al comprador. Y otra cosa que es muy importante, también lo decía la ministra, en este momento que está el aumento de las tasas, es cuando a la gente le van a desembolsar, son aquellas personas que compraron hace unos meses. El que sale hoy a comprar vivienda, de las 100.000 unidades que hay en oferta en el país, el desembolso se va a hacer, porque casi toda está en preventa, por eso es tan sana la preventa, porque blinda al sector, pero adicionalmente le da la posibilidad al colombiano de comprar ahorita, y cuando reciba su vivienda, que se va a dar el desembolso en 12 meses o en 18 meses, el escenario va a ser otro. Por eso el Banco de la República está haciendo lo que está haciendo, porque ya una vez controle, o la inflación llegue al rango meta, el colombiano tiene la tranquilidad, no es cierto, y eso es muy importante, y qué bueno el programa, que la gente sepa, el que compra ahorita, no está comprando con la tasa de ahorita, pero sí está aprovechando el subsidio que hay ahorita en el mercado, porque los subsidios tienen un límite. Y alguna señora que también entrevistaban decía, no, es que con el tema del dólar, no, ese es un mito que se... No, pero es que... Pero es realidad, porque la gente comienza a asustarse que con el tema del dólar es para todo. Yo lamento decir esto porque estoy en un medio de comunicación, pero sí ha habido titulares que dicen, no, como se subió el dólar, se subieron los insumos, subió la vivienda y cuando baje el dólar, baja... Eso no es cierto, o sea, cuando se prevende, cuando pasó se vio todo el impacto de la devaluación, eso ya lo tuvieron que asumir las empresas, porque ya habían vendido, ya habían prevendido, y ahorita lo que están haciendo es sustitución de importados, pero ni el constructor es tan osado de trasladar todo al precio final, porque tenemos que estar en el margen de la demanda, y en la vivienda social pues no se le puede trasladar nada. Pero ministra, usted como economista, y yo me pongo en el papel del ciudadano común y corriente. Yo miro las noticias y el desempleo sube. Yo miro las noticias y la economía no va a crecer al ritmo que venía creciendo en los años anteriores. Uno mira las noticias y las tasas de interés están subiendo. Uno mira noticias y otra variable importante en un crédito VR es la inflación. Uno en ese panorama, la verdad, uno le daría pánico decir, no, yo no me endeudo en mi vivienda en este momento porque quizás no sea un buen momento. Independiente, y ya hablaremos más adelante de los programas del gobierno, esto ya en su calidad de economista, ¿no cree que eso es un motivo de susto para el usuario, para el que está interesado en comprar vivienda? No, totalmente. O sea, cuando se presentan este tipo de cifras y cuando hay una desaceleración, porque aquí pues no tenemos un crecimiento negativo, sino una desaceleración que, como dije, es mejor que el resto de países vecinos, siempre hay como un escepticismo. Pero lo que debe evaluar el economista o el ciudadano común es, bueno, ¿cómo me sale hoy comprar una casa?
Colombia, antes de la política de vivienda del presidente Santos, era un país de arrendatarios. Todo el mundo vivía arrendado porque no había posibilidad de que los más vulnerables ni la clase media pudiera adquirir la mayoría de proyectos de vivienda totalmente siniestrados. Entonces, simplemente mi recomendación a todas las personas que nos están viendo en este programa es que saquen cuentas, que vayan a un banco cercano, que saquen cuentas y se motiven, que visiten también los proyectos que hoy tenemos disponibles. Y quiero hacer una precisión. La doctora Sandra estaba hablando de que tenemos un cupo de 100.000 viviendas, 100.000 viviendas de Mi Casa Ya, más 30.000 para Bogotá, son 130.000 que tienen subsidio de la cuota inicial y además subsidio de la tasa. Pero adicional a esto, estos son para las familias que ganan entre 2 y 4 salarios mínimos. Tenemos otro programa de 130.000 viviendas que va para esas familias que ganan entre 4 y 8 salarios mínimos. Y hay 50.000 cupos adicionales para aquellos que quieren comprar casas entre 96 millones y 230 millones. Entonces, un poco para saber si sí o si no, saquen cuentas y entenderán rápidamente o comprenderán que es el momento para la compra de vivienda. Miren, eso explica lo que está pasando de pronto es, porque salieron las cifras del DANE también sobre licencias de construcción, y después de mucho tiempo uno ve una caída muy fuerte en lo que es el licenciamiento general, que es de una caída del menos 20%, aunque en vivienda de interés social la variación es del 22.5% positivo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué se frenan tanto las licencias de construcción, ministra y doctora Sandra? Bueno, ¿por qué ocurre, digamos, esa reducción? Porque hubo una reducción importante en licencias de viviendas no bis, es decir, las viviendas que hoy no tienen ningún tipo de beneficios, que es lo que está ofreciendo el gobierno. Pero si nos metemos ya en el detalle, observamos que las viviendas bis crecieron a un 22.5% las licencias. Esto que nos está indicando que en los próximos meses arranca la construcción y la oferta de viviendas bis. De interés social. Entonces, lo que es para la población más pobre. Clase media, va desde de población de nivel de ingresos entre 1 y 2 salarios, pero llega hasta 8 salarios. Entonces, clase media, y va un poco acorde a la política de este gobierno. ¿Qué es lo que se ha propuesto el presidente Santos? Es saldar brecha social, lograr que esas poblaciones que vivían en condiciones de pobreza, pobreza extrema, logren salir verdaderamente. Y la mejor forma de hacerlo es teniendo una casa propia. Y si sacan las cuentas se van a dar cuenta que pagan mucho menos de lo que hoy están pagando. Pero sí parece haber una preocupación de los constructores, cuando uno ve una cifra del menos 20% en licencias de novis, de novis de interés social. Hay varias cosas. A pesar del gran volumen de licenciamiento, los anuncios, el solo anuncio, lo que pasa es que la ventaja es que esto ya pasamos del anuncio a la realidad. El solo anuncio, cuando hablamos del el subsidiado de la tasa para novis, por ejemplo, hizo que el año pasado se lanzara mucho proyecto. Y Mi Casa Ya, que es, digamos, como la joya de la corona, que es el programa entre 2 y 4 salarios mínimos, también movió mucho las licencias. A pesar de eso, creció la novis, la bis. Ahora, yo tengo que decir una cosa. Cuando estamos hablando de la demanda, el gobierno nacional ha hecho la tarea. Lo acaba de decir la ministra. Son 300.000 subsidios que hay en todos los rangos para los próximos 2 años de lo que queda de gobierno. Sí. Pero los alcaldes también tienen una corresponsabilidad. Y ahí hay un tema que es muy importante y es, al haber cambio de alcaldes, al cambio de gobiernos en los entes territoriales, hay algunos alcaldes que han empezado a tomar la decisión de frenemos un poco el licenciamiento, esperemos a ver si cambia el POT, y el problema es que el problema ya se empieza a reflejar. Ustedes miran las regiones donde más con Dinamarca, con Dinamarca muy importante, porque se han tomado unas decisiones de no, es que el POT anterior tenía problemas. Ahora, no estoy diciendo que los alcaldes no tengan derecho a revisar su POT, pero lo que sí nos puede pasar es dar un ataque frontal a los derechos adquiridos que dan las licencias, porque acuérdense además, John Jairo, esto es súper importante, el constructor prevende y en ese proceso de ir logrando el punto de equilibrio saca la licencia de construcción. Imagínense para un comprador que va y pone su CASE, dice listo, yo voy a comprar acá, pero entonces empiezan a poner en duda si es que el proyecto se puede ejecutar o si es que el alcalde va
atacar la licencia. Entonces, eso ahí da un poquito de incertidumbre. Ahora, en una economía que se está ajustando, seguramente estos 3 meses nosotros estamos seguros, porque en mi casa ya el reflejo se ha mostrado, y en la Novis del subsidio, el que tiene subsidio a la tasa Novis también. Los rangos altos es natural, es un ajuste natural de mercado, que cuando hay ajuste de la economía, esos rangos altos empiezan a ir más despacio. Pero hablamos de Cundinamarca mirando las cifras del DANE, pero ministra, es que Chía ya no hay dónde construir y la gente se está quejando de la imposibilidad ya de que Chía tenga más capacidad, si Paquirá ya están como saturadas, inclusive se da cuenta cuando uno va a entrar o salir de Bogotá, eso también implica, no hay de pronto el no licenciamiento en Cundinamarca es producto de que ya esté saturado Cundinamarca, o por lo menos las zonas aledañas a Bogotá. Ahí hay 2 cosas, perdón que me atravieso, y es, nosotros tuvimos un fenómeno bogotano, un fenómeno bogotano de congelar el suelo, y toda la actividad se desplazó a los municipios aledaños. Ahora se abre Bogotá, lo dijo uno de los televidentes, el distrito, ahora sí, el señor estaba súper bien informado, maravilloso. En el distrito ahora sí va a haber Mi Casa Ya, va a haber VIPAS, va a haber todo esto. Entonces la dinámica bogotana va a ser otra. Lo que no puede pasar es que entonces ahora Bogotá se abre y estos municipios se cierran. De acuerdo, John Jairo, si hay un problema con el proceso de ordenamiento, revisen el plan de ordenamiento, pero no ataquen la licencia. Es que son 2 momentos distintos. Lo que ya está no se puede echar para atrás, no ministro, se puede. Porque eso sí es... Mire, eso sí es cambiar las reglas del juego en la mitad del camino. Yo vengo de ser alcalde de una ciudad que recibió y le abrió pues, los brazos a los constructores, a los inversionistas, con un solo propósito, que era generar empleo para nuestra gente. Entonces, teníamos también un problema con el POT, teníamos un plan de ordenamiento territorial que no era la visión de ciudad que queríamos. Y durante mis 2 primeros años, pues me tocó irme con ese plan de ordenamiento pues que no queríamos. Eso pues nos ayudó a que aceleráramos toda la formulación del nuevo plan de ordenamiento territorial. Hoy tenemos, digamos, unas reglas de juego mucho más claras, pero a los inversionistas hay que garantizarles, y mucho más a los constructores. Una licencia es casi que sagrada. Cuando tú sacas una licencia, por lo que mencionó la doctora Sandra, pues empieza todo un proceso comercial de financiación, y es lo que le va a dar garantías a los constructores que en adelante sigan invirtiendo. Entonces, un poco para contestar tu pregunta sobre qué es lo que está pasando en Cundinamarca, hay un poquito de todo, sí, hay municipios donde definitivamente no tienen tierra, pero hay municipios donde tienen tierra y lo que deben, o el paso a seguir debe ser la habilitación de las mismas, porque si no hay tierra habilitada es muy difícil que los constructores puedan ejecutar proyectos como estos. Y lo bonito de Mi Casa Ya, y bueno, todos estos subsidios de la tasa de los distintos segmentos, es que es el primero que llega, el primero que se queda. Entonces, si hay un municipio muy pilo y está ofreciendo pues todas las garantías a los constructores, allá se van a quedar las casas. Bueno, muy bien. Ahora quiero invitarlas a unas preguntas de los televidentes y para responderles. Hola, mi nombre es Santiago y yo quiero saber si gano un salario mínimo, ¿qué beneficios tengo para vivienda? Gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Janet Salgado. Me gustaría preguntarle a la ministra en la parte de Bogotá, sin, digamos, dañar o alterar la parte de hábitat y de mucha zona verde que hay en nuestra capital. Me gustaría saber qué otras partes que no sean Suacha se pueden construir en nuestra ciudad, porque hay todavía cierta parte de la ciudad que no está construida para vivienda de interés social, pero infortunadamente los que no contamos con un recurso suficiente siempre nos toca buscar en sitios aledaños a la ciudad. Me gustaría que de pronto ella pues me respondiera esa pregunta. Hola, mi nombre es Alejandra Cero y quisiera saber por qué la vivienda usada es tan costosa. Bueno, pues muy bien, ahí son 3 preguntas de Santiago, Janet y Alejandra. La de Santiago me parece muy importante para poder responder mucho de los problemas del gobierno. Es una persona que gana salario mínimo, ¿tiene opción de algún día comprar casa en Colombia? Bueno, yo voy a responder la de Santiago y la de Janet al mismo tiempo. Okay, sí, Janet, por lo que también dice lo del tema de vivienda y responde. La buena noticia para Bogotá, así como en otros municipios, lo que es Mi Casa Ya para ahorradores, o sea, para aquellas familias que ganan entre 1 y 2 salarios, ya prácticamente están casi que agotados. Para Bogotá hay un cupo de 7.000 viviendas. Llegaron 3 firmas de las más grandes del país
y tenemos una oferta que próximamente iniciarán obras, 7.077 viviendas en suelo habilitado en Bogotá, así como también los otros programas de Mi Casa Ya, donde se subsidia la cuota inicial y la tasa, bueno, los que son subsidios de cuota, son 80.000 viviendas que se tienen previstas para Bogotá, es decir, hay suelo, depende por supuesto mucho de lo que decía la doctora Sandra, del compromiso de la entidad territorial. Aquí vemos una alcaldía de Bogotá comprometida con la construcción. Que cambió de cielo a tierra. Diametralmente. Hay compromiso, hay trabajo en equipo con los constructores, con el gobierno nacional, con el sector financiero. Entonces yo estoy muy esperanzada en que Bogotá va a dinamizar, sobre todo porque aquí hay capacidad adquisitiva, aquí la gente tiene cómo acceder a esos créditos y desafortunadamente no podían acceder a las viviendas porque no había oferta. Pero un poco, Janet, lo que decía es que todo se construye en Soacha, en zonas muy retiradas, lo que es vivienda de interés social. De esos proyectos que usted dice, ministra, ¿están dentro de la ciudad o también están en zonas apartadas por ser vivienda de interés social o vivienda, digamos, para salarios 1 y 2? Por supuesto, los municipios de Cundinamarca también van a ser beneficiarios de todos estos programas. Pero lo interesante es que Bogotá, en esta oportunidad, está habilitando tierra, suelo, y va a tener muchos proyectos de vivienda. Doctora. Pues ya la ministra contestó. Yo creo que hay una cosa, John Jairo, que es muy importante. En la medida que logremos, que yo pues se lo oí al alcalde y le creemos a este alcalde, además lo hemos visto con el gobierno nacional, dice, mire, va a liberar el suelo, es que en la medida que el suelo se libere, hay 3.000 hectáreas congeladas. En los últimos 4 años se metieron totalmente al congelador, digamos que en los 4 anteriores ahí iban, pero en los últimos se metieron al congelador. Cuando esas decisiones administrativas se tomen, hay una norma adicional que obliga, es norma nacional, que por cada metro cuadrado que se licencie se tiene que dejar un suelo para vivienda de interés social, ¿cierto? Entonces, ahorita en el cortísimo plazo, ya lo dijo la ministra, 7.077 viviendas VIPAS, vivienda para ahorradores, de casa ahorro, como se llama el programa, que en ese momento creo que los proyectos que están planteados son proyectos que están en Bosa y hay algo como en Usme, ¿no? Pero en la medida que uno lograra alimentar el banco de tierras con este suelo que se descongele, y lograr tener otras zonas para eventualmente poder tener vivienda de interés social y algo de prioritaria, pues la dinámica cambia. El tema es que cuando uno congela, nuestra gran materia prima es el suelo, si lo congelo, pues la incidencia del precio del suelo en el valor, en el precio de la vivienda es terrible y no podemos llegar a ofrecer vivienda de interés prioritario y vivienda de interés social. Pero ahorita el gran programa, y creo que eso toca aprovecharlo, son las 7.077 que hay de casa ahorro, porque ese es para el señor que estaba preguntando, ¿con un salario mínimo puedo? Sí, con un salario mínimo puedo. Entre 1 y 2. Ahora, hay una cosa que iba a complementar y es, el gobierno nacional hace tal vez 2 meses, o yo no sé, 3 meses, sacó un decreto que es súper valioso y hizo una homologación del subsidio de las cajas a los subsidios de los programas. Y eso es importantísimo para Bogotá y la región, porque los subsidios de Bogotá de caja son casi de 35.000 subsidios. Sí. Entonces una persona que antes por caja, de estas de hasta 2 salarios mínimos, podía recibir tal vez 12 millones de pesos, 13, ahora va a recibir 20 por la caja. Ese es casi que tener algo paralelo a Mi Casa Ya, porque como hay subsidio a la tasa para todos, eso de las cajas es una cosa que toca mover, porque esa parte de todas las grandes cifras que dio la ministra. Entonces, esta persona que es de una caja de compensación que antes recibía 12, ahora va a recibir 20, y es para el que gana hasta 2 salarios mínimos. O sea, está en ese rango, que si gana 1.5 o 2 salarios mínimos, puede acceder a eso. Así no esté en el programa, lo que quiero decir es, eso es un Mi Casa Ya, armado para todo el país. Y eso lo hizo el gobierno nacional, porque en Bogotá los subsidios, las 35.000 subsidios de las cajas, no se puedan ejecutar. Y está la última pregunta de Alejandra, que por qué está tan cara la vivienda usada. ¿Sí se está dando ese fenómeno lo que pasa es que en Bogotá? La vivienda usada, el precio de la vivienda usada la va determinando el precio de la vivienda nueva. Y cuando uno dice, uy, es que se dispararon los precios de la vivienda, toca ver es qué tipo de vivienda, no es el mismo producto inmobiliario. En Bogotá,
en Bogotá y en la sabana, digamos, o la vivienda de interés social, por ejemplo. La gente ya no compra solo una vivienda de 60 metros cuadrados, no, quiere el conjunto residencial, quiere las áreas comunes bien, quiere una piscina. En Bogotá ya se hacen piscinas, pero estoy hablando de todo el país. Entonces es un producto inmobiliario distinto. Entonces, claro, tiene un precio distinto. Y eso va jalando un poco el precio de la vivienda usada, porque como decía una de las señoras anteriores, y que me encantó, eso es para hacer una cuña, uno con la vivienda va a la fija, porque siempre se va a valorizar. Sí, eso sí es una buena inversión, Sí, ¿no? pero también yo añadiría que para el caso de Bogotá es un poco atípico el resto del país. Aquí hay una sobredemanda y no hay la oferta, entonces claro, si no puedes comprar vivienda nueva, lo que tienes es vivienda usada, y en la medida que la demanda crece frente a la oferta que hay, por supuesto eso eleva los precios. Y en Barranquilla, ¿qué pasó en los últimos años entre oferta y demanda y el precio de la vivienda, como para orientarnos un poco aquí En los rolos? Barranquilla, bueno, está disparadísima la construcción de vivienda, la doctora Sandra siempre fue una gran aliada, se habilitó mucho suelo. Sí viene subiendo, pero lo importante es que viene subiendo gradualmente, entonces no se ha dado como un crecimiento así exagerado que afecte el bolsillo pues de nuestra gente. Okay. Muy bien, antes de ir a unos mensajes institucionales, quiero dejarles dos preguntas aquí que nos envían por Facebook. Una de Juan Manuel Sierra. Dice, soy contratista y al no tener un contrato laboral estable, los bancos no me prestan para vivienda. ¿El gobierno tiene alguna alternativa para los que trabajamos en la modalidad de contratista? Y la de Javier González dice, compré un apartamento y me incumplieron con la entrega. Me tienen pagando arriendo. ¿Quién me responde por la demora en la entrega? Pues vamos a tratar de responder estas preguntas después de estos mensajes institucionales. No nos olvidemos que aparte de los subsidios a la tasa que van amarrados a mi casa ya, hay 32.000 subsidios a la tasa para vivienda de interés social en general. Bueno, entonces volvemos con las preguntas que tenemos por Facebook. La primera de Juan Manuel Sierra. Soy contratista y al no tener un contrato laboral estable, los bancos no me prestan para vivienda. ¿El gobierno tiene alguna alternativa para que los que trabajamos en esta modalidad, ministra? Bueno, me alegra que me haga esa pregunta porque uno de las tareas, de los desafíos que tenemos es precisamente acercarnos más a los bancos. O sea, los bancos son los grandes aliados en esta política de construcción de vivienda y necesitamos que ese compromiso que hoy tienen bajen hacia los analistas de crédito. Que uno llegue como un ciudadano o un colombiano común y corriente y llegue a un banco y le puedan hacer un buen análisis de crédito aplicando el subsidio a la cuota inicial, aplicando el subsidio a la tasa, de tal forma que independientemente, que si eres un empleado o eres un independiente, puedas tener capacidad de endeudamiento. Doctora Sandra, ¿ustedes consideran que aún hay ese no calce entre la construcción y los créditos de los bancos, o eso se ha ido definitivamente reparando mucho, o los bancos aún siguen siendo demasiado legalistas? No, los dos programas, tanto mi casa como mi Casa Ahorro, como VIPAS anteriormente, como mi Casa Ya, están diseñados, sobre todo Casa Ahorro, está diseñado para que puedan entrar los informales. Hay una cosa que tiene ese programa particularmente, y es que tiene detrás, para cubrir el riesgo, un aporte del Fondo Nacional de Garantías, que eso es otro aporte del Gobierno Nacional. Entonces eso hace que los bancos hayan entrado con más tranquilidad, ¿no? Y lo otro es que es muy importante, si uno habla con los bancos, la cartera del programa es inmaculada, o sea, es perfecta, del Casa Ahorro. Y ya yo creo que eso ya ayudó, como abonó el terreno, porque es que ahorita vienen las de Bogotá, para entender que el informal pues tiene una manera de demostrar unos ingresos y además una historia. Y también las personas, que ese es otro mensaje también para las personas, pues tienen que ir al banco. Es que lo otro es guardar la plata en un cajón y se quedan sin esa historia, como sin esa historia crediticia o comercial, financiera que hace que le demuestran al banco. Digamos que es como de lado y lado, pero mi Casa Ahorro tiene detrás de ellos Fondo Nacional de Garantía. Ya en mi casa ya, pues digamos que casi todos son
es que yo no diría de formalidad, diría es que son independientes, pero tienen cómo demostrar los recursos. Cuando usted habla del 2% es el indicador de calidad de cartera, es decir, la gente es buena paga. Es buena paga, los colombianos lo último... Tenemos fama de buena paga, ¿o no? Lo último que dejamos de pagar es el crédito de la casa. De la casa. La otra pregunta de Javier González por Facebook dice, compré un apartamento y me incumplieron con la entrega, me tienen pagando arriendo. ¿Quién me responde por la demora en la entrega? Sobre eso, ¿qué le podemos responder a Javier González? No sé si el gobierno a través del ministerio y la página, o existe la superintendencia, o ¿por dónde se puede esta persona solucionar un incumplimiento de un constructor? Nosotros somos una actividad infinitamente regulada, y hasta eso está regulado y hasta la postventa está regulada. Entonces, el primer paso, claro que me imagino que el señor ya lo hizo, es la constructora, decir, oiga, mire, hay un compromiso. Ahorita hablo de las razones, pero al señor no, yo creo que ese es el tema. Al comprador no le interesan las razones, que se demoró el trámite, que que el constructor no pudo, eso lo sufre el constructor y su reputación. El señor dice, solucióneme el problema. Claro, ¿dónde se queja? A la constructora. Si no, hay oficinas de control de vivienda donde se vigila permanentemente esas relaciones con aparte de eficiencias constructivas, las relaciones contractuales que se adquirieron. Tiene oficinas de control de vivienda, bueno, en Bogotá Secretaría de Hábitat, la superintendencia vigila algunas cosas, la superintendencia de Industria y Comercio más desde el punto de vista del Estatuto del Consumidor y de publicidad, que odio la palabra, pues así se llama, publicidad engañosa, sí. Pero tiene como esas instancias a que acudir, pero ahí está el tema de cuando el constructor hace un cronograma y en un momento dado a la administración algo se le ocurre, yo le cierro la llave, no le doy servicios, no le doy el agua porque es que me equivoqué con la disponibilidad que le di. ¿Quién le responde a ese comprador? El constructor. Entonces, hay unos que acuden a los carrotanques, bueno, en fin, pero ese comprador tiene, digamos que las instancias, secretarías de control de vivienda, bueno, se llama de manera distinta en los municipios, la superintendencia de Industria y Comercio, pero sobre todo es el constructor. Yo no voy a empezar a calificar acá, además no sé cuál es la constructora, pero las constructoras serias les dan soluciones serias a estas personas. Muy bien, vamos con más preguntas de los ciudadanos que hemos precisamente tenido y todas esas inquietudes que me es muy importante poderlas responder aquí en Conversemos de Economía. Buenas tardes, mi nombre es Patricia Gómez. Yo quiero informar, pues yo fui beneficiaria de un préstamo de vivienda hace 6 años, pero entonces mi pregunta es que yo no fui beneficiaria de parte del gobierno por ningún subsidio. Entonces esa es mi pregunta, ¿que tiene que ser de interés bajo? No, si uno quiere una vivienda, pues debería también tener derecho al subsidio. Mira, buenas tardes, mi nombre es John Fabio Reyes y quiero saber qué ayuda tiene de parte del gobierno los desempleados de este país. Mi nombre es Andrea Vaquero, quisiera preguntar por qué le piden tantos requisitos a las personas que trabajan como independientes. No, independientes. Bueno, ahí están los independientes, también salen aquí en esta pregunta, pero hay dos muy importantes y es, yo hace 6 años tengo mi crédito, ¿puedo aplicar algún beneficio? Y en el caso de ayudas a los desempleados, miremos esos dos temas, ministra. Bueno, hay como 2 puntos. Uno es que para que accedas a un beneficio de vivienda del gobierno, en el pasado no has sido beneficiario de otro subsidio. Entonces, si no has sido, porque tú puedes tener tu casa, pero la adquiriste por tus propios medios, no accediste, entonces sí puedes acceder a los beneficios del gobierno. Pero también hay otros 50.000 cupos que es respondiendo a un plan anticíclico, son recursos del PIPE 2 que va para las viviendas no bis. No importa que tú tengas una vivienda y quieres comprar una segunda vivienda, siempre y cuando esté en el rango de entre 96 millones y 230 millones, puedes acceder, aunque ya tengas otro tipo de beneficio, puedes acceder a un subsidio a la tasa. Doctora Sandra, en el caso de los desempleados, o ministra, en el caso de los desempleados, pues lo que pasa es que la condición ahí es muy difícil para poder garantizar los pagos. ¿Hay alguna opción o en el caso de los desempleados no hay opciones para adquirir vivienda? Bueno, lo que fue vivienda gratuita, la apostaba era como ese segmento, las poblaciones en condiciones de pobreza extrema, en condiciones de desplazamiento, en condiciones de afectados por fenómenos naturales.
es como el único que tenemos. Si bien ya se construyeron las primeras 100.000 viviendas, lo cierto es que ahora se van a construir unas 30.000 adicionales, pero solo llegará a Bogotá, no llega a los municipios de categorías 3, 4, 5 y 6. A propósito de las 100.000 viviendas, que fue sin lugar a dudas un programa de mucho éxito, ¿ya no va a haber esos programas de 100.000, 150.000 viviendas de aquí al 2018 que acaba el gobierno? Ya próximamente vamos a abrir un cupo de 30.000 viviendas, pero lo hermoso de eso, totalmente gratuitas, es igualito que las 100.000 viviendas, pero a mi juicio, lo hermoso de ese programa es que está llegando a esos municipios donde no llegó gratis uno. De los 153 proyectos que tenemos, el 82% se van a construir en municipios donde no llegaron los beneficios. Entonces se cumple un poco el criterio de equidad regional, a pesar de las dificultades que eso implica, porque construir viviendas en ciudades capitales, donde hay alcaldes que habilitan, es muy fácil, pero hacer estos programas de 200.000, de 150, de 400, no 200.000, no 200. Tengo los miles, son 200, 400, pero lo importante es el impacto que está generando. Y salda brecha social, llega sobre todo en la etapa constructiva la ilusión al municipio, porque se generan empleo, porque se demandan insumos, servicios. Entonces creo que va a tener un gran impacto esta segunda fase de viviendas gratis. Y en el caso del independiente, que son muchos requisitos, menos que para el crédito, pero además del crédito, para acceder a alguno de los programas de Mi Casa Ya, o alguno de los programas directamente, ¿tienen muchos requisitos para acceder? No, el tema, ahí hay dos cosas. Mi Casa Ya, por eso lo llamaba la joya de la corona, porque Mi Casa Ya, ahí hay que reconocer el esfuerzo de los bancos, se volvieron casi que operadores del programa. Y ese es el gran sueño que teníamos todos en la vida, tanto los constructores como el comprador, y era el case entre subsidio y crédito. Sí, claro. Acuérdate que hace muchos años la gente salía con un subsidio en un papel. Pero nadie le prestaba. Y no le prestaban. O al contrario, no tenía subsidio. Y además no había casas. ¿No? Entonces ahora, esta cosa de un modelo muy sólido de oferta y demanda, y con una operación súper sencilla. La primera ida es a un banco, estúdieme. Y el banco estudia, porque tienen un convenio con, no sé si puede decir, no, pero con CIFIN. Entonces estudian si es objeto de crédito y si es objeto de subsidio. Y ya con eso va un pasito más adelante de una preaprobación. Ese es impecable para Mi Casa Ya. Que en el Casa Ahorro, la carga administrativa de alguna manera la ha tenido es el gobierno, el ministerio. Por eso uno dice, seguramente cuando esto evolucione tenemos toda la pirámide cubierta con un esquema como Mi Casa Ya. Ahora, en el tema de los independientes uno insiste, como decía la ministra, el trabajo permanente con los bancos, y también la gente, es que nos ha pasado, que la gente es que nos ha pasado. Ah, pero si no tengo una cuenta. Como un mito, como que no, a mí nunca me van a prestar, y no es cierto. Hay bancos, no voy a decir nombres porque no, pero hay bancos que ya empezaron y lo están haciendo porque les interesa la competencia, a no cobrar los manejos, por ejemplo. O cualquier transacción, la saca. Entonces, eso la gente tiene que entender. Si va a sacar plata, no, ya no le van a cobrar. Sí, porque es que además les pagan y no les consignan. Y la gente guarda la plata entre un cajón. También, ¿qué hace el banco? Pero si pasa por ahí... Otra razón, además, porque es que el banco no le hace a uno un favor. Uno le está contratando un crédito, comprando y pagándole. Y pagando. Además, pagando con tasa de interés. No es favor que hace el banco. Miren, en este transcurso de este programa, hemos hablado de Mi Casa Ya, de los subsidios, pero sabe que me llamó la atención una cosa, ministra. Le preguntamos a la gente si conocía los programas de vivienda del gobierno. Y usted ahora, pues que ya lleva una semana en el cargo, yo creo que aquí tiene un reto bien importante. Que llevará un año. Porque, sí, porque ya sabe todo. Porque miremos qué dicen los colombianos sobre si conocen o no los programas del gobierno nacional. No, no tengo conocimiento. No los conozco. Los he oído, pero a fondo no conozco. Sí, están impulsando el proyecto de vivienda gratis, están apoyando que se haya subsidio para la compra de vivienda, y eso es bueno para la economía del país. No estoy muy enterada. No estoy muy enterada porque no me interesa ahorita comprar vivienda, la verdad. No, en este momento sé que hay muchos, pero me falta mucha información, la verdad no tengo pendiente de eso. Mire, de 5 o 6 personas que le preguntamos, 4 dijeron que no sabían. Es una cifra preocupante porque parece no conocer los
los planes, y ahí sí me gustaría aterrizar en esta última parte del programa, un poco explicar, ministra y doctora Sandra, un poco los planes, porque hemos hablado nosotros también a lo largo de este programa, pero sí me gustaría más explicar qué significa Mi Casa Ya y para quiénes va dirigido y cuál es, más que todo, cuál es el beneficio. Entonces, por ejemplo, Mi Casa Ya, del cual la ministra la veo muy entusiasmada con Mi Casa Ya. Bueno, porque digamos que lo que es Mi Casa Ya para ahorradores, que son las VIPAs, ya prácticamente se agotó todos los cupos que había, pero para Bogotá, porque gran parte pues, de los entrevistados están en Bogotá, se abren 7.077 cupos, lo que quiere decir que esas familias que van a ganar entre 1 y 2 salarios mínimos, que viven en Bogotá, van a tener la posibilidad de adquirir un subsidio de cuota inicial cercano a los 20 millones de pesos, y el resto pues sí se financiaría con un crédito del banco. Pero ese crédito va a tener también un subsidio de la tasa de interés del 5 puntos, lo que quiere decir que las familias que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos van a pagar mucho menos de lo que pagan en arriendo. Y así fue como fue diseñado el programa. ¿Cuánto tenía que ser la cuota inicial? ¿Cuánto tenía que ser el subsidio de la tasa para que las familias pagaran pues menos de lo que hoy están pagando en arriendo? Ahora, Mi Casa Ya, por supuesto, tenemos todas las posibilidades de crecimiento. ¿Y por qué me gusta? Porque siempre uno, o los subsidios del gobierno siempre van orientados a las familias más vulnerables, a los más pobres de los pobres, porque así tiene que ser. Porque si no tienen un gobierno amigo, nunca superan esas condiciones de pobreza. Sin embargo, la clase media también merece que se les apoye. ¿Por qué? Porque vienen de hacer un esfuerzo inmenso, se han educado, hoy tienen trabajo, trabajan todos los miembros de familia. Entonces están ganando un poco más, pero no tenían posibilidad. Soñaban con una casa, pero las cuentas no les daban, los créditos no cerraban. Cambio ahora con este subsidio, que ya es menor, es alrededor de 12 millones de pesos, dependiendo pues de si gana lo que gane, porque va de 2 a 4 salarios mínimos, y también un subsidio a la tasa, pero ya no de 5 puntos, sino de 4 puntos, también. La tasa de interés, perdón, la cuota que pagan del crédito que contratan con el banco, muy seguramente les va a salir más bajito de lo que hoy están pagando en arriendo. Entonces, por eso, la solicitud es que vayan al banco, visiten los proyectos que hoy se están ejecutando, que vayan a la página www.micasaya.gov.co, www.micasaya.gov.co. Ahí Camacol, en una página pues que se formuló con ellos, publican todos los proyectos que tienen en todo el país. Entonces, independientemente de dónde vivas, o si te quieres ir a vivir a otro municipio de donde hoy estás viviendo, simplemente ingresas y no solo aparecen los proyectos, sino los precios de cada unidad de vivienda. Ven, bueno, todo, las imágenes de cómo están quedando esos proyectos. Entonces, creo que es la oportunidad. Y después sí se van al banco y en el banco, pues, consiguen el crédito. El subsidio. Doctora Sandra, en Mi Casa Ya, ¿dónde se consigue el subsidio? Esto es, porque uno no va al ministerio a golpear, no va donde la constructora, caja de compensación. ¿Cuál es la forma en que una persona que hoy nos está viendo quisiera saber cómo hago para acceder a Mi Casa Ya? En Mi Casa Ya, de 2 a 4 salarios, que es el que explicó la segunda parte de la explicación de la ministra, es el banco. Lo están operando los bancos. Okay. Y el banco es el que hace el análisis. Generaron en el ministerio una plataforma maravillosa, y lo que hace es que SIFIN de una vez reporta las condiciones. Ahí está la historia de la familia, que no haya sido objeto de subsidio antes de ninguno de los dos subsidios, que tenga los ingresos, y ahí sale de una vez si es objeto de crédito y objeto de subsidio. Esa es la magia de Mi Casa Ya, que le elimina a la persona ir acá, entonces yo voy allá y voy golpeo en el ministerio, no. De ahí ya sale con una especie, lo hemos llamado, es que va un poco más de la preaprobación. O sea, ya es, porque además tiene las garantías de ser beneficiario del subsidio. Y ya con eso va y busca. ¿Cuál es la otra magia de Mi Casa Ya? Que es puro mercado. La gente compra donde quiere, no donde le toca. No donde hay inscrito un proyecto y nada, no, donde quiere. La casa, y por eso a los constructores, a nuestros constructores les toca competir por un buen producto, por un mejor producto.
A eso me refería cuando hay, ¿qué hay en el país en este momento, en todo el país? En oferta hay 100.000 unidades de vivienda, en todo el país, 105.000 unidades de vivienda. ¿Dónde está concentrada la oferta? ¿Dónde está el 65% de la oferta? En el rango para hogares que puedan acceder hasta 4 salarios mínimos. Ahí está concentrada y está en preventa. Entonces, no tienen que hacer la gran vuelta. Ahora, es muy importante, John Jairo, con el tema de las cajas, vuelvo a eso porque eso me pareció que fue una cosa muy... Vale la pena volver a explicarlo muy bien. El tema de las cajas es, la gente dice, no, es que yo, por alguna razón, yo tengo una caja de compensación o no voy a hacer mi casa allá, sino que tengo un subsidio de la caja. El subsidio de la caja, insisto, que antes era, en este rango, por ejemplo, lo que de 2 a 4 salarios mínimos, las familias lo que reciben es un subsidio entre 8 más o menos y 13 millones de pesos. En mi casa ya. Eso ahora lo reciben de la caja. Antes de la caja recibían mucho menos, casi que entre 2 y 4 para el rango. Entonces recibir entre 8 y 13. Pero el trámite ya se hace por la caja, pero son 2 programas distintos. Mejor dicho, este es un programa, Mi Casa Ya, esta es una oportunidad enorme y por eso insisto tanto en Bogotá. Era un subsidio. Sí, pero no nos olvidemos que aparte de los subsidios a la tasa que van amarrados a Mi Casa Ya, hay 32.000 subsidios a la tasa para vivienda de interés social en general. Ahí, es que están en el mercado, por eso la gente, y la ministra dijo algo que es mágico, que yo creo que es el gran mensaje. La gente está pagando arriendo, está pagando arriendo. Hagan las cuentas, sin miedo, vaya a un banco, haga su cuenta, hay simuladores. En la página que mencionó la ministra hay simuladores y hay preguntas frecuentes. Y si hay una pregunta que no esté ahí, pueden escribir, que es una alianza Camacol-Ministerio para contestarle al colombiano, pero si están pagando arriendo, ahora voy a decir una cosa que para el colombiano suena raro y es más como de economistas, pero el tema de la economía ahorita, de la coyuntura que estamos pasando, ese es un tema coyuntural. Nosotros nos movemos mucho con los anuncios del Banco de la República, ellos dicen, ahí va la inflación, estamos en esto. La decisión de comprar vivienda es una decisión de largo plazo. Y así estén pasando por una coyuntura, están pagando arriendo ahorita. Y así estemos pasando por la coyuntura, los subsidios tienen unos cupos, se acaban. Y las tasas, como digo, no son en el desembolso de ahorita, sino en el desembolso de 12 o 18 meses que le entreguen el apartamento. Entonces, están dadas las condiciones, pero si están pagando arriendo, hagan las cuentas. No le paguen al arrendador, esto también puede costar, sino paguen por lo suyo. Mire, hay una pregunta de Twitter, de Karen, @Caripolis, que dice, ¿hasta qué año va el subsidio de Mi Casa Ya? Eso tiene, y me parece muy importante hacérsela, porque esto implicaría que si esto tiene un tiempo o es como dicen las cuñas, hasta que se agoten los recursos. ¿Hasta qué año va el subsidio de Mi Casa Ya? Pregunta @Caripolis por Twitter. Bueno, eso depende, el programa está abierto hasta que lleguen los cupos. Cuando ya tengamos los 130.000 solicitudes desembolsadas, pues hasta ahí llegó. Pero si se está refiriendo, el subsidio de la tasa tiene una duración de 7 años. Son vigencias futuras que el gobierno ya ha comprometido y durante 7 años van a tener ese subsidio a la tasa. Después del 7º año reliquidan el crédito del banco y ya pone la tasa full que esté en ese momento. Sí, pero ahorita están los bancos ya empezando a ofrecer el complemento. Acuérdate que en el FRES 1, subsidio a la tasa, la mayoría de los bancos, que fue su manera de entrar a competir y que fue valiosísimo, fue el gobierno le da 7, yo le cubro los 8 que siguen para su crédito de 15 años. Y lo otro que iba a decir, en hasta qué año, hay una cosa que sí hizo el gobierno, además porque lo hizo por trámite necesario, y es, este primer año hay en el mercado 33.000 subsidios de Mi Casa Ya, subsidios completos, tanto el de la cuota inicial como el de la tasa. Y el otro año, en el 17 está lo que queda, y en el 18, es decir, los han ido anualizando. Pero lo que sí es importante, y lo dijo la ministra, el que llega primero. Primer llegado, el primer servido. Ese es. Muy bien, vamos a la última tandita de preguntas de los ciudadanos, ya para cerrar el programa, escuchemos. Mi nombre es Humberto Triana, ¿a dónde se puede uno dirigir para un ahorro programado para vivienda? Bueno, yo quiero saber por qué nosotros que tenemos un simple Silven, entonces no nos dan un préstamo de vivienda.
Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Jiménez, soy vendedora informal, tengo un ahorro programado, quisiera saber si puedo acceder a un subsidio del gobierno. Bueno, hay dos de ahorro programado que me parece también importante para retomar. Es donde uno puede buscar lo del ahorro programado y la señora que ya lo tiene. ¿Ahorro programado hace parte de todos estos programas o es algo aparte, independiente? Mi recomendación es que vayan a la página www.micasaya.gov.co. Ahí van a encontrar todos los proyectos en todos los municipios de Colombia donde está funcionando pues, los distintos programas, pero adicional a eso, como dijo la doctora Sandra, pueden hacer los cálculos. Bueno, ¿cuánto estoy? Si sienten que les dio, que muy seguramente va a ser así, que vayan también a un banco y ahí pues le facilitan la información relacionada con la solicitud del crédito. ¿Pero es obligatorio el ahorro programado hoy para adquirir algunos de estos beneficios? No, porque me acuerdo que en una época sí existía como esa obligación. Pero como se está subsidiando la cuota inicial, entonces seguramente van a requerir algo adicional, pero ya no es ese ahorro alto, que era tan alto, porque bueno... Que es también imposible muchas veces poder cumplir. Porque los bancos a veces piden entre un 20 y 30% de cuota inicial y financian es el 70 o el 80. Y ahorita eso es muy importante, que la gente sepa. Bueno, los constructores ya están todos metidos en esto, pero si por alguna razón encuentran alguno que dice, no, la cuota inicial, ella dice, no, es que como le están subsidiando la cuota inicial, el desembolso es al final. Entonces, ahorita si es un programa y es un proyecto que dice mi casa ya, en cualquiera de los, sobre todo Casa Ahorro, para los bogotanos, que arrancan ahorita, o mi casa ya de 2 a 4 salarios mínimos, no. Si le piden la cuota inicial, claro que el constructor puede pedírsela, pero eso no es mi casa ya. Y por lo tanto, porque el subsidio que da el gobierno es para que servirle al comprador, para servir y decirle, usted no tiene la cuota inicial, yo le ayudo al final. No para que se endeude menos al final, o sea, eso es muy importante que la gente lo sepa. Y una cosa que no hemos mencionado y creo que es valioso, el famoso ABC, un poco pensando en los independientes. Sí, que es mucha la insistencia. Ahí hay una cosa del Fondo Nacional del Ahorro que es muy valiosa, que por supuesto que es para afiliados al fondo, pero ellos tienen un programa específico de ahorro voluntario contractual, de la gente que va pagando, y de eso, y ellos también tienen pues derecho, sí, eso es un derecho, o sea, el programa también los cubre, o sea, los cubre el subsidio a la tasa, y los cubre el subsidio a la cuota inicial, y es para esta población que es más... que son independientes o informales. Ahí hay un programa... generar un ahorro como un trabajador que ahorra sus cesantías ahí, puede generar un ahorro ese trabajador independiente en el Fondo Nacional del Ahorro. Exactamente. Y después hacerse beneficiar de alguno de los programas, de estos programas con subsidio, con crédito del Fondo Nacional del Ahorro. De acuerdo, el fondo hace las veces del banco. Ya el crédito no lo consigues con el banco, sino con el Fondo Nacional del Ahorro. Y también están los programas BIS, que uno va con el simple subsidio y completa la cuota inicial y... De acuerdo. Y eso se mantiene. Hay ¿no? subsidio Eso sí es caja de compensación directamente. Con más subsidio. Con más subsidio. Sí. Bueno, pues muy bien, señora ministra, ya para cerrar, y volviendo un poco a esa pregunta, y después de repasar todos estos temas, a mí sí me gustaría que usted le dejara un mensaje final a esos colombianos que hoy están ahí como, ¿qué hago? ¿Me meto? ¿No me meto? Que aún a pesar de todo lo que hemos hablado, tenga la inquietud de endeudarse para comprar vivienda. Bueno, para finalizar quiero agradecerte que nos hayas dado este espacio porque creo que es una excelente oportunidad para contarle a los colombianos de que es el momento para adquirir vivienda propia. Nunca antes en la historia de nuestro país habíamos tenido tantos programas, además garantizados, una alianza muy fuerte con los constructores que creen en estos programas, un sector financiero que también está jugado. Entonces, si tienen dudas, simplemente hagan las cuentas y se van a dar cuenta que hoy están pagando mucho más en arriendo que lo que podrían pagar en un crédito bancario adquiriendo su propia vivienda. Doctora Sandra, ese mensaje para los colombianos. Don Jairo, indecisos. Los indecisos. Ya dimos todas las explicaciones, sí es un buen momento. Yo haría énfasis también, complementando lo que dice la ministra, en el subsidio para la novis. Los hogares entre 93 y 200, los que pueden comprar vivienda entre 93 y 230 millones de pesos. Por Dios, es que
es un gran beneficio. Además puede ser para una vivienda, puede ser para la inversión, por ejemplo, puede ser para la segunda vivienda, puede ser para después o para mejorar la que tienen, porque esta no tiene que ser para una primera vivienda. Yo creo que acá el gran mensaje es, está la oferta en todo el territorio nacional, a los bogotanos que por fin van a lograr, no van a ser discriminados, y además no era una discriminación por parte del gobierno nacional, era una decisión local, a los municipios aledaños también. No se les olvide, es muy importante, la compra sobre planos les permite tener la tranquilidad que el escenario de las tasas va a ser distinto en 12 o 18 meses que les desembolsen, que es donde se hace efectiva la tasa. La tasa, ahí es donde van a conocer la tasa. Es en el momento del desembolso. Y a los que están, no crean, no es cierto que los precios están disparados por culpa del dólar, eso no está pasando, y tampoco piensen que es que los precios están disparados y que apenas baje el dólar, entonces se van a escurrir los precios. No, los precios llevan 48 meses estabilizándose, los precios en todo el territorio nacional. Bogotá tiene la particularidad que seguramente ahorita al liberar suelo, va a haber una estabilización mayor de los precios, pero por supuesto que es el momento, están las condiciones, no pierdan de vista que los cupos se agotan, los cupos de los subsidios, y sobre todo un sector financiero y un gobierno nacional que está absolutamente comprometido para que tengan vivienda, y unos constructores que lo que ofrecen es calidad. Y si encuentran, los constructores tienen que competir, el colombiano puede comprar donde quiera, porque además va a pagar su vivienda. Calidad. Entonces, miren también la calidad, miren qué servicio postventa le ofrece ese constructor, mire con tranquilidad, pregunte todo lo que tenga que preguntar sobre su proyecto. Nosotros hacemos una campaña en las salas de ventas y los constructores serios de este país dan toda la información que requiere ese colombiano, porque sabemos que es la inversión de su vida. Okay. Pues bien, ministra, muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Sabe que cuenta con este espacio de la televisión pública para cuando lo considere necesario, y la estaremos molestando seguramente más adelante para hablar de este y otros temas de gran interés, como también los temas del agua, y son temas de su ministerio. Muchas gracias por estar con nosotros. No, a ti, John Jairo. Gracias por el espacio. Muy bien. Y doctora Sandra, lo logramos de nuevo, ¿no? Después de varios intentos. Muchas gracias también, y seguramente será un tema del cual vamos a hablar. Ha sido un tema que ha jalonado la economía, es un sector que genera empleo. Por lo tanto, cuando uno comienza a ver que afloja un poco, comienza uno a preocupar. Y a ustedes, amables televidentes, muchas gracias por estar con nosotros, por permitirnos estar en sus hogares y contarles todos estos temas de gran interés para su bolsillo. Nos vemos la próxima semana con otro tema aquí en Conversemos de Economía.